Video número 3. Dios tiene un plan. Es inconcebible que el Dios de infinita sabiduría y poder creara un mundo sin un plan definido para su mundo. Y siendo que Dios es infinito, su plan debe abarcar cada detalle de la existencia del mundo y de su universo. Si pudiéramos contemplar al mundo en todas sus relaciones pasadas, presentes y futuras, veríamos que sigue con absoluta precisión un curso ya predeterminado. Entre las cosas creadas podemos buscar en todo lugar hasta donde el microscopio y el telescopio nos permitan y encontraremos organización por doquier. Grandes estructuras se descomponen en sus partes constituyentes y estas a su vez están compuestas de otras partes para que que se descomponen de igual forma de manera casi interminable. Aunque el hombre, quien es solo una criatura de corta vida y propenso a cometer toda clase de errores, desarrolla un plan antes de actuar y se considera necio al que actúa sin propósito o diseño. Antes de emprender un viaje o algún trabajo, todos fijamos nuestras metas y luego nos esforzamos por alcanzarlas hasta donde nos sea posible. La verdad del caso es que a pesar de que muchos se oponen a la predestinación teóricamente, todos las practicamos en la vida diaria. Smith dice que un hombre sabio primero determina el fin que desea lograr y luego determina los mejores medios para lograrlo. El arquitecto, antes de comenzar la construcción de un edificio, hace sus dibujos y traza sus planes, hasta los más minuciosos detalles. En su mente, el edificio se haya determinado antes de colocar la primera piedra. Así también sucede con el comerciante, con el abogado, con el agricultor y con todo ser racional e inteligente. Mientras mayores son nuestros proyectos, más imprescindible se hace que tengamos un plan. De otro modo, nuestro trabajo terminará en fracaso. De hecho, solo un necio intentaría construir un barco o una vía de ferrocarril o gobernar una nación sin un plan. Se cuenta que antes de la invasión a Rusia, Napoleón había trazado un plan detallado, señalando el curso que cada división de su ejército habría de seguir, dónde había de estar en cierto día, qué provisiones había que tener, etcétera. Cualquier detalle que faltaba en dicho plan era debido a las limitaciones del poder y de la sabiduría humana. Si la previsión de Napoleón hubiera sido perfecta y su control de los eventos absoluto, su plan, podríamos decir preordinación, hubiera abarcado cada acto de cada soldado que iba en dicha marcha. Si esta es la realidad respecto al hombre mismo, ¿cuánto más no lo será respecto a Dios? Un universo sin decretos, afirma Cordon, sería tan irracional y espantoso como una locomotora que avanza en la oscuridad sin su faro delantero o sin maquinista, sin saber si el próximo momento la ha de llevar al abismo. No podemos concebir que Dios haya creado el universo sin antes haber tenido el plan que incluyera todos y cada uno de los eventos en dicho universo. Las escrituras, sin embargo, enseñan que la providencia de Dios se extiende a todos los eventos, aun los más pequeños, lo que significa que su plan abarca todos los eventos. El que Dios tenga el mejor de todos los planes posibles y que Él dirija el curso de la historia hacia su señalado fin es una de sus perfecciones. El admitir que Él tiene un plan que se está llevando a cabo es admitir la predestinación. El plan de Dios demuestra en su realización que es una unidad. Causa esta unidad a efecto. Y lo que era efecto se convierte en causa.
Las influencias de los eventos sobre otros se entrelazan y descienden de una sucesión cada vez más amplia a eventos subsiguientes, de tal manera que todo el complejo está entrelazado a través de todas sus partes. Así como los astrónomos suponen que la remoción de un planeta de nuestro sistema solar modificaría todo el balance y las órbitas de todos los demás, de igual manera la omisión de un solo evento en este plan alteraría todo el conjunto, ya sea de forma directa o indirecta. Si Dios no hubiera preordenado el curso de los acontecimientos, sino que hubiera esperado a que una condición indeterminada se cumpliera o no, entonces sus decretos no podrían ser eternos ni inmutables. Pero sabemos que Él no puede cometer errores y que tampoco puede ser sorprendido por inconveniencia imprevista alguna. Su reino está en los cielos y Él domina sobre todo. Por consiguiente, su plan debe incluir todos y cada uno de los eventos de todo el recorrido de la historia. Que aún los eventos más pequeños tienden también a ser parte de este plan y que son tales como deben de ser, es cosa fácil de ver. Todos podemos recordar ciertos acontecimientos fortuitos que han cambiado en el curso de nuestras vidas. Los efectos de estos se extienden a lo largo de toda la historia subsiguiente, ampliando sus influencias cada vez más hasta llegar a producir toda la historia consiguiente de argumentos y de acontecimientos similares. Se cuenta que los graznidos de unos ganos en cierta ocasión salvaron a Roma. Cuán verídica sea esa historia no lo sabemos, pero no obstante, si sirve de ilustración, pensemos, si esos gansos no hubiesen despertado los guardias que dieron la voz de alarma, despertado estos a su vez al ejército de defensa, Roma hubiese caído y el curso de la historia de este momento en adelante hubiera sido otro. Si esos gansos hubieran permanecido silenciosos, ¿quién puede imaginar los imperios que hubiesen de estar en existencia hoy? ¿O dónde hubieran de encontrarse los centros de la cultura? De igual manera, durante una batalla, una bala pasa en trayectoria a pocos centímetros del general del ejército. Este continúa con vida, dirigiendo sus tropas, y gana una victoria decisiva, y es proclamado jefe de su nación por muchos años. Así sucedió con George Washington. Sin embargo, cuán diferente hubiese sido el curso de la historia si el soldado del ejército contrario hubiese apuñalado o apuntado su fusil solo un poco más hacia arriba o más hacia abajo. Pensemos también en el Gran Fuego de Chicago en el año de 1871, que destruyó más de la mitad de la ciudad. Se dice que dicho fuego comenzó cuando una vaca tumbó una linterna de una patada. Cuán distinto hubiera sido la historia de Chicago si el movimiento de la vaca hubiese sido solamente un poco diferente. El control de lo mayor debe incluir el control de lo menor, ya que las cosas grandes no solo están integradas por cosas pequeñas, sino que la misma historia enseña que las circunstancias y los eventos más significativos están controlados. El Dios que predestinó el curso que había de seguir la historia de Escocia es el mismo que planeó y dirigió los movimientos de aquel pequeño insecto que salvó a Robert Bruce de la desesperación. Ejemplos de esta índole pudieran multiplicarse de manera indefinida. El pelagiano niega que Dios tenga un plan. El arminiano dice que Dios tiene un plan general, pero no un detallado. El calvinista, en cambio, afirma que Dios tiene un plan detallado que abarca todos los eventos a través de todas las edades. El calvinista reconoce que el Dios eterno tiene un plan
mediante el cual ha predeterminado todo lo que acontece. No es sino reconocer que Dios es Dios y que por tanto está libre de toda limitación humana. Las escrituras presentan a Dios como una persona, ya que sus actos, así como los nuestros, tienen propósitos, pero a de semejanza de nosotros, Dios es infinitamente sabio en la formulación de sus planes y omnipotente en su ejecución. Además, las escrituras presentan al universo como producto de su poder creador y como el teatro en el cual se exhiben sus gloriosas perfecciones y que en toda su forma y en toda su historia y en todos sus más pequeños detalles deben corresponder con propósito al haberlo creado. El doctor Benjamin B. Warfield, quien después de Calvino es el teólogo más sobresaliente, nos dice en un artículo iluminador sobre la predestinación que los escritores de la Biblia contemplaron el plan divino como uno suficientemente amplio como para abarcar todas las cosas del universo y suficientemente pequeño como para incluir los más mínimos detalles, realizándose con inevitable certeza en cada evento que acontece. En la infinita sabiduría del Señor de toda la tierra, cada evento acontece precisamente en el lugar que le corresponde en el desarrollo del plan eterno. Ninguna cosa, no importa cuán pequeña o cuán extraña sea, ocurre sin su orden o sin su adaptación particular al lugar que le corresponde en el desenvolvimiento de sus propósitos, y el fin de todo será la manifestación de su gloria. Esta es la filosofía del universo que presenta no solo el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Una perspectiva universal que logra unidad concreta en un absoluto decreto, propósito o plan del cual todo lo que acontece no es sino su desarrollo lógico en el tiempo. La esencia misma del teísmo consistente es que Dios tenga un plan preciso para el mundo, que conozca de antemano los actos de todas las criaturas que se propuso crear y que a través de su providencia gobierne todo el sistema. Si Dios solo hubiese preordenado algunos eventos aislados, entonces se introduciría confusión en el sistema, tanto en el mundo natural como en los asuntos humanos. Y él se vería obligado a desarrollar constantemente nuevos planes para lograr sus propósitos. Su gobierno del mundo en tal caso sería solo una caprichosa mezcolanza de nuevos expedientes y a lo mejor gobernaría muy superficialmente e ignoraría gran parte del futuro. Pero nadie con una idea correcta de la persona de Dios creerá que él tenga que cambiar de opinión cada vez en cuando para acomodar acontecimientos inesperados que no estaban incluidos en su plan original. Si se niega la perfección del plan divino, no se podrá hallar una posición consistente fuera de un ateísmo craso. Es menester entender que Dios no estaba obligado a crear. Él actuó con perfecta libertad cuando creó al mundo. Cuando Dios decidió crear, había delante de él un número infinito de planes posibles. Sin embargo, vemos que escogió este plan en particular del cual somos parte. Y como él conocía a perfección cada evento de este sistema en particular, es obvio entonces que predeterminó cada evento cuando eligió este plan. Su elección del plan, o más bien la certidumbre de que la creación seguía el orden de dicho plan, la llamamos su preordinación o su predestinación. Aún las obras pecaminosas de los hombres son partes previstas, permitidas y tienen su lugar preciso y son controladas y dirigidas de modo que redunden en la gloria de Dios. La crucifixión de Cristo, que sin lugar a dudas es el crimen más vil de toda la historia, tuvo, como declara la Biblia, su lugar preciso y necesario en el plan redentor de Dios. Según el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23 y capítulo 4, versículo 28.
De esta manera particular de redención no es un expediente al que Dios tuvo que recurrir al ser derrotado y frustrado por la caída del hombre, sino más bien conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículo 13. Pedro nos dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como sacrificio por mi pecado y por tu pecado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad. Somos salvos no por nuestras propias obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de todos los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y si la crucifixión de Cristo, es decir, su ofrecimiento personal como sacrificio por el pecado, es parte del plan, entonces evidentemente la caída de Adán y todos los demás pecados que hicieron que dicho sacrificio fuese necesario, también son parte del plan, no importa cuán indeseables sean. La historia en todos sus detalles, aún los más pequeños, no es sino el despliegue de los propósitos eternos de Dios. Los decretos divinos no son concibidos de manera sucesiva y según las emergencias van surgiendo, sino que todos son parte de un plan acabador y abarcador, y jamás debiéramos pensar que Dios súbitamente desarrolla un plan o es tenido por sorpresa o lleva a cabo algo que no había considerado de antemano. El hecho puntual y preciso de que las escrituras a menudo hablen de algún propósito de Dios como dependiente del resultado de otros de los actos de los hombres no es objeción válida contra esta doctrina. Las escrituras están escritas en lenguaje común y corriente y con frecuencia describen un hecho o alguna otra cosa como aparente ser y no como es en realidad. La Biblia habla de los 4 confines de la tierra, Isaías capítulo 11, versículo 12, y de los cimientos de la tierra, Salmos capítulo 104, versículo 5. Pero nadie supone que esto signifique que la tierra es cuadrada o que descansa sobre algún cimiento. Cuando hablamos del sol y decimos que sale o se opone, sabemos que no es el movimiento del sol lo que causa dicho fenómeno, sino el movimiento de la tierra al girar sobre su eje. De la misma manera, cuando las escrituras hablan de Dios como, por ejemplo, arrepintiéndose, nadie que tenga una idea correcta de Dios supondrá que esto significa que Él se ha dado cuenta que ha seguido un curso equivocado y ha procedido a cambiarlo. Significa simplemente que desde el punto de vista humano, su acción parece ser como la de un hombre que se arrepiente. También otros lugares en las escrituras hablan de las manos o brazos u ojos de Dios. Estas figuras de lenguaje se reconocen con el nombre de antropomorfismos, casos en los que se hace referencia a Dios como si fuera humano. Cuando la palabra arrepentirse se usa en un sentido estricto, no puede aplicarse a Dios, ya que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, según el libro de los Números, capítulo 23, versículo 19. Y además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, según el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. La contemplación de este glorioso plan redundará en las alabanzas de la sabiduría inescrutable y del poder inmensurable de aquel que lo diseñó y que lo llevó a cabo, y que podrá traer mayor satisfacción y gozo al creyente que saber que todo el curso del mundo ha sido ordenado en torno al establecimiento del reino de los cielos y de la manifestación de la gloria divina, y que Él mismo es uno de los objetos sobre los cuales la misericordia del amor infinito han de derramarse en gran abundancia. Para que nadie me tire o me tome de mentiroso o falsario, daré las pruebas bíblicas.
Pruebas bíblicas. Número 1. El plan de Dios es eterno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Es Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Salmo capítulo 33, versículo 11. El consejo de Yahweh permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías capítulo 37, versículo 26. ¿No has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la eternidad, lo que aún no era hecho. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Cristo, quien como sacrificio por el pecado ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Hechos capítulo 15, versículo 18 declara: dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que me fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 2. El plan de Dios es inmutable. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Isaías capítulo 14, versículo 24. Yahweh de las huestes celestiales juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré. Lo he pensado y también lo haré. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no habrá. Habló, y no ejecutará. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 3. El plan de Dios incluye las obras futuras de los hombres. Daniel capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 64, declara: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19 declara: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
mas al tercer día resucitará. Todas las profecías que predicen eventos futuros corresponden a este encabezamiento, las cuales son múltiples de profecías. 4. El plan de Dios incluye los eventos fortuitos o acontecimientos casuales. Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Yahweh es la decisión de ella. Jonás capítulo 1, versículo 7. Y se echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Hechos capítulo 1, versículo 24 y 26. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Job capítulo 36, versículo 32. Con las nubes encubres la luz, y le manda no brillar, interponiendo aquellas. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 28 y versículo 34. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Yahweh no ha hablado por mí. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las coyunturas de la armadura. Job capítulo 5, versículo 6. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Marcos capítulo 14, versículo 30. Y les dijo Jesús: de cierto te digo que tú, Pedro, hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. 5. Algunos eventos aparecen como fijos o inevitablemente seguros. Lucas capítulo 22, versículo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mateo capítulo 24, versículo 36. Porque el día y la hora del fin del mundo nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Génesis capítulo 41, versículo 32. Y el suceder el sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lucas capítulo 21, versículo 24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jeremías capítulo 15, versículo 2. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás: así ha dicho Yahweh, al que a muerte, al que espada, a espada, al que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Job capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Jeremías capítulo 27, versículo 7. Y todas las naciones le servirán al rey Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. 6. Aún las obras pecaminosas de los hombres están incluidas en el plan y son controladas de modo que redunden en bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, contra José, mas Dios los encaminó a bien. Isaías 45, versículo 7. Porque yo soy Yahweh, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh,
soy el que hago todo esto. Amos capítulo 3 versículo 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Hechos capítulo 3 versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Mateo capítulo 21 versículo 42. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Romanos capítulo 8 versículo 28 afirma: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.